Ok. Muy buenas tardes, sean bienvenidas a este nuevo conversatorio llevado a cabo por integrantes de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares de la Ciudad de México. El día de hoy nos complace presentarles 5 miradas que nos ayudan a recordar un suceso que sin duda tiene vigencia en la actualidad. El 13 de agosto de 1521 se daba la caída del México Tenochtitlan y comenzarían diferentes procesos complejos de mestizaje y de negación hacia las diferentes culturas que en ese entonces habitaban lo que hoy es México y en general del continente americano. La larga noche de los 500 años, con distintas formas de negar lo que se denominó como lo indígena, encerrando en este concepto más de 69 formas solamente en México, 69 formas de ser, de existir, de relacionarse entre sí con la naturaleza, 69 diferentes culturas. Al día de hoy, en muchos casos esta negación sigue vigente y por lo mismo podemos encontrar diferentes formas de organización y resistencia milenaria para defender la vida, sus territorios y su derecho a existir como pueblos. Sin más, comenzamos con la primera mirada a cargo del compañero Arturo Zamorano. Él es actor egresado del LIMBA, con experiencia artística en México, Centroamérica, Europa y Asia. Está por egresar de la licenciatura en Historia en la UNAM. Interesado en la investigación de la vida cotidiana popular y difusión de la historia para niños, colabora en Pilares desde hace más de un año en alfabetización primaria y secundaria abierta para jóvenes y adultos. Su presentación se nombra 3 imágenes de la conquista. Sin más, compañero Arturo, te doy la palabra. Híjole, Fabián, permíteme tantito, ¿no? Lo que pasa es que tuve un problemita del estómago y regreso rapidísimo. Permíteme, rápido, regreso. Híjole, discúlpenos un momento, el compañero al parecer le atravesó algo ahí, un inconveniente, pero podemos... ¿Y ahora? No, ¿quién eres? Hola, ¿cómo estás? Estamos... No, salte, estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional e internacional, por favor. ¿Quién eres? Preséntate, di algo. Nivel internacional. Arturo. Pues... Arturo. Arturo, por favor. Déjame que les explique. Mira, mi nombre es John Rabbit. Y yo... No me importa quién seas, por favor, salte de la transmisión en vivo. Déjame que Arturo, llámale a Arturo, por favor. Es que yo quiero participar. Permíteme tantito, mira. Bueno, rápido, está bien. Como les decía, mi nombre es John Rabbit. Y pues, pues yo voy a ayudarles a platicar sobre esto de los 500 años y esas cosas. Todo comenzó cuando unos hombres muy malvados llegaron a este país a someter a unas personas que estaban haciendo las cosas muy bien, muy buenas gentes y todo eso. Ya regresé. Fabián, ay, ¿dónde está Fabián? ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo te estaba ayudando. Pues sí, pero además, yo te estaba escuchando y como que, pues tu exposición estaba como que muy sencilla, ¿no? Y no sé si estabas tomando en cuenta los diferentes factores. Bueno, pues entonces lo voy a hacer así. Una vez hace 500 años, llegaron unas personas muy civilizadas a tratar de que los mexicanos hicieran las cosas bien. Mira, lo que tú estás exponiendo me hace recordar lo que mucha gente va construyendo con la información que recibe, con las cosas que conoce y a veces con un poquito de imaginación, una combinación de razón y un poquito de imaginación.
Y mira, te lo voy a ejemplificar. Imagínate que allá afuera hay un choque. Uh-huh. Entonces, un carro verde se choca contra un carro rojo. Entonces, le preguntan a los del carro verde, ¿quiénes fueron? Ah, pues resulta que fueron los del otro carro, se pasaron el alto. Y les preguntas a los del carro rojo, ¿qué es lo que pasó? Ah, pues el otro se adelantó. Entonces, hay diferentes versiones según del lado que se mire. Y a veces tenemos que ampliar nuestra mirada. Vamos a ver una presentación que tengo el día de hoy. Ah, o sea que ya lo tenías todo preparado, ¿eh? Sí, mira, te voy a enseñar lo que tengo aquí. A ver si es cierto. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Como nuestro compañero nos dijo, se llama la exposición 3 imágenes de la conquista. Vamos a ver nuestra primera imagen. Aquí tenemos un ángel caído. Lo que está... Ay, perdón, esa no era. Aquí está. Aquí tenemos nuestras 3 pinturas que fueron realizadas en 1698 en España por unos pintores que se llamaban Juan González y Miguel González. Uh-huh. La pintura que ellos realizaron está basada en lo que ellos conocían de otras, de documentos que se habían realizado, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo, de López de Gomara y de Antonio de Solís. Con base en eso que conocían, ellos realizaron estas pinturas. Se las voy a ampliar para que lo vean mejor y vamos viendo lo que hay ahí y tú vas viendo conmigo. A ver, ¿qué es lo que ves ahí? Ah, pues ahí yo veo que se ven unas pinturas de unas personas y también veo que me están ofreciendo un trono y más abajo, a ver, más abajo, veo que está entrando Cortés a un palacio muy bonito. Exactamente, ¿y no se te hace un poco raro que existan ese tipo de palacios, que Moctezuma que está aquí arriba tenga una corona así como la de los reyes españoles? Pues ahora que lo dices, sí, exactamente. Lo que pasa es que esta es la forma en que el pintor se imaginó lo que pasó, pero obviamente, pues sabemos que aquí en México no existía ese tipo de arquitectura. Este tipo de pintura se llama renacentista. Vamos a ver otra imagen que es también parte de esta misma serie. Vamos a ver lo que hay aquí. También la voy a aumentar para que ustedes la vean. Miren, acá arriba, lo que vemos, ¿qué se ve? Ah, pues ahí veo a unos indígenas que se están comiendo a un español. ¡Ay, qué bárbaros! Y al centro vemos cómo unos que supuestamente son indígenas están ofreciendo unas cabezas a los españoles, así como diciéndoles, si ustedes se pasan de listos, esto es lo que les va a pasar. Y más al centro y abajo vemos a un europeo que probablemente está sometiendo a un indígena. Esto es lo que nos está representando el pintor, es la superioridad del ejército español contra el mexicano. Vamos a ver nuestra tercera imagen que tenemos aquí. También la vamos a aumentar para que no se preocupen. ¿Ahí qué es lo que ves? Ah, pues ahí veo cómo se está quemando hasta arriba un barco. Sí, exactamente. Aquí vemos también la quema de un ídolo a los ojos de los españoles, que lo están quemando sobre una plataforma. Y también Cortés llegando triunfante a Tenochtitlan. ¿Y qué es lo que ves al centro? Ah, pues ahí yo lo que estoy viendo es como estos europeos tienen a un águila que la están sometiendo. Exactamente, es como el final de la conquista, cuando ya lograron sus objetivos.
Pero ahora vamos a ver otra mirada desde otro punto de vista. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Oh, ahí ya veo las cosas muy distintas, además de que está pintado de forma diferente. Exactamente. Esto forma parte de un trabajo enciclopédico que hizo Fray Bernardino de Sahagún y que se conoce popularmente como Códice Florentino. Lo que hizo él fue crear un texto en español, otra parte en náhuatl, y además también iba adicionado con este tipo de pinturas que realizaron unos maestros mexicanos que se les conoce como el nombre de tlacuiloques. Pero importante, esta obra, habíamos dicho que la anterior fue realizada en 1628. Esta fue realizada entre 1576 y 1577 cuando se terminó. ¿Y qué es lo que ves ahí? Ah, pues aquí yo veo a unos indígenas que están frente a frente contra los españoles. Y allá atrás, en el lado derecho arriba, ah, pues ahí veo un águila, pero ahora ya la veo muy oronda, ahí muy bien paradita. Exactamente, vamos a ver otra parte. Oh, pero ¿qué veo aquí? A unos indígenas que tienen ya utilizando un cañón. Sí, probablemente lo están utilizando o se lo quitaron a los españoles y ya lo están, y ya no lo usan para atacar a ellos. Vamos a ver el siguiente. Oh, pero mira qué cosas. Aquí ya veo cómo el español es el que le está cortando la cabeza al indígena mexicano. Exactamente. Y recuerda, los pintura español en 1628, esta fue en 1577. Ahora vamos a ver una mirada más actual. ¿Sí? Oh, pero qué impresión. ¿Y eso dónde está? Esta es una obra que está en el Castillo de Chapultepec y fue realizada por Jorge González Camarena hace 60 años, en 1960, y se llama La fusión de las dos culturas. ¿Y qué es lo que ves ahí? Ah, pues es que yo veo ahí cómo el mexicano está atravesando con su lanza al español, pero también el español al mismo tiempo lo tiene, y están como muriendo al mismo tiempo. Exactamente, y si te fijas, está lleno de un color rojo. ¿A ti qué te hace sentir el color rojo? Pues a mí me hace sentir como que hubo mucha violencia y ahí veo las banderas de un lado y del otro. Muy bien, y a ver, hay algo que hemos estado viendo en las anteriores imágenes y a ver si lo encuentras aquí. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Ah, ya sé, el águila, pero no la encuentro. A ver, déjame, te voy a ayudar. Ah, sí, se acabó. Pero no te preocupes. Ahí se ve un águila donde podemos ver cómo estaba surgiendo como como una mezcla de los dos anteriores culturas, la que fue sometida y la que llegaron los de Europa, creándose como un crisol, una unión entre esas dos partes. ¿Me entendiste? Pues sí, ya me di cuenta de las cosas tan diferentes que pueden existir. Exactamente, son las miradas que se crean y con base en la información que nos llega. Entonces, si tú o cualquier persona se informa y además se informa de forma completa, tomando el punto de vista de unos y de otros, puede que surja algo más interesante, más justo, más razonado. ¿Me entendiste? Claro que sí. Y no solamente a cosas de la historia. Yo me pongo a imaginar que probablemente también eso pueda servir para, para poderme llevar bien con mis compañeros, con mi pareja, con mi familia, con mi sociedad. Exactamente. Cuando tomamos en cuenta las diferentes miradas, estamos mejor informados y podemos ser más razonados. ¿Me entendiste? Claro que sí. Oye,
¿Y ya acabó? Pues sí, ya acabó, porque ya se acabó nuestro tiempo. Vamos a esperar a que llegue Fabián. Fabián, ¿estás por ahí? Hey, Fabián, ¿cómo estás? Ay, John Rabbit, pues es que no me avisas, no nos dices nada, oye, de que ibas a estar aquí con nosotros. Sí, discúlpenme, pero aprendí mucho el día de hoy a observar las diferentes miradas de las personas y a informarse bien para poder ampliar nuestro criterio. Pues qué bueno que te ha gustado la presentación. Sin duda, las representaciones, tanto artísticas y de diferentes maneras, son importantes para poder entender la historia de diferentes maneras, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y ahora quién sigue? Pues muchas gracias, John Rabbit, muchas gracias, compañero Arturo. Muy interesante la presentación. Quiero comentarle a los asistentes que pueden ir vaciando sus preguntas aquí en el Facebook. Yo las recogeré y al final podemos dar respuesta. Nos daremos un tiempito para poder responder las más que podamos. Entonces, si gustan hacerles preguntas conforme vayan pasando las ponencias, con todo gusto al final intentaremos responderlas. Leeremos algunos comentarios aquí que ya nos empiezan a mandar, unas cuantas risas, corazones, unos likes. Llego tarde, pues aún a tiempo, compañeros. Seguramente los besitos son para mí. O para mí, no lo sabemos. Arriba Brigada San Simón, se oye con eco, ahí los compañeros de la logística también andan muy movidos. Muy padre la actividad. Pues muchos saludos también te mandan a ti, John Rabbit. Y sin más, porque el tiempo apremia, daremos paso a la siguiente mirada. Gracias por estar con nosotros, John Rabbit. Arturo. Adiós, que estén muy bien, nos vemos al ratito. Ese John Rabbit. Bueno, la siguiente ponencia es a cargo del compañero Leonardo Fausto Torres Ramírez. Él tiene formación de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como diversos cursos en filosofía y religión. Sus investigaciones se enfocan en culturas prehispánicas, guerra de independencia e historia de las religiones. Ha trabajado como docente en el programa Niños Talento y actualmente su trabajo en Pilares consiste en la divulgación de la historia, así como asesorías académicas. Su presentación, su mirada es Guerra de Dioses Mexicas versus el Dios cristiano de los españoles. Sin más, compañero, tienes la palabra. Una disculpa. Muchas gracias, Fabián. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con esta presentación porque el tiempo es muy breve. Y pues bueno, aquí comenzamos. Bueno, antes que nada, pues hay que entender que esta guerra tuvo muchos tintes religiosos por el contexto en el que se vive. Inicio con la siguiente cita. Dice, la conquista española ocasionó el encuentro de dos civilizaciones muy distintas. La europea tenía ganado y ejes y pernos, navegación ultramarina, espadas de acero, libros impresos y catedrales. La mesoamericana tenía cordajes y buenos sistemas de ensamble, en piedra, en madera, en cestería. Navegación de cabotaje y espadas de vidrio, libros manuscritos y pirámides. Nuestros antepasados del otro lado del mar traían un Dios barbudo, furioso y benévolo. Era el verdadero Dios. Nuestros antepasados de este lado del mar tenían dioses de infinitos rostros, iracundos y alegres. Eran verdaderos dioses. Unos y otros eran capaces de matar en nombre de esos dioses. Y pues bueno, esta cita de Pablo Escalante nos habla justamente de cómo fue el contexto de esta guerra. Nos habla de una lucha entre españoles y mexicas, que cada uno tenía una cosmovisión y una religión de Estado diferentes entre sí, que incluso eran muy opuestas una a la otra. Y se va a dar una guerra de religiones, los españoles con su dios judeocristiano y los mexicas con sus dioses que hoy en día conocemos como son Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, todos estos dioses. Y pues bueno, lo primero, hay que entender cómo fue la conquista, quiénes eran los españoles que vinieron. No todos los españoles son iguales.
Los conquistadores españoles se consideraban herederos de las cruzadas. ¿Qué era un cruzado? Un cruzado fue aquel guerrero que en tiempos de la Edad Media luchaba para recuperar la tierra de Jerusalén, recuperarla de las manos de aquellas personas que profesaban el Islam, de los musulmanes. Y ellos consideraban que el único Dios era el suyo, el que venía en la Biblia católica, lo que hoy en día conocemos como la Biblia católica. Y pues obviamente luchaban contra estos hombres que concebían un Dios acorde al Corán, que es el libro sagrado de estos individuos. Y pues conquistar tierras en nombre de la cristiandad te hacía un buen cristiano. Hay que entender a cada personaje en su contexto, en su tiempo y en su espacio. Los valores morales son muy cambiantes, dependen mucho del contexto histórico en el que se vive. Entonces, en ese entonces, en tiempos de la Edad Media, e incluso ya cuando llegan los españoles aquí a América, se tiene el concepto de que un buen cristiano es aquel que va a conquistar tierras en nombre de su Dios, en nombre del Dios único para ellos. Entonces, en ese contexto, los españoles eran buenos. Hoy en día los vemos como algo muy malo, pero pues les digo, los valores son cambiantes. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿quién fue Hernán Cortés? Hernán Cortés fue un hombre estudiado, tenía el grado de bachiller. No se imaginan el bachillerato como hoy en día, ¿eh? No es como hoy en día que simplemente te sirve para conseguir un trabajo. En ese entonces el grado de bachiller realmente era algo muy elevado. No cualquiera estudiaba y no cualquiera llegaba al grado de bachiller. Posteriormente Hernán Cortés no quiso ir a la universidad. No porque no tuviera las capacidades, sino porque optó por otra carrera más llamativa. Y esa carrera más llamativa era ir al Nuevo Mundo, ir en busca de ese sueño que te podía dar la posibilidad de una mejor calidad de vida que tal vez en Europa no tuviste. Era un hombre con conocimientos en derecho. Él sabía mucho de derecho romano y demás cosas similares. No por nada fundó la ciudad de la Veracruz, porque él sabía la importancia de fundar una ciudad, porque le daba prestigio ante el rey y principalmente ante su Dios. Eso no hay que perderlo de vista. Ahora bien, el otro lado de la moneda, los mexicas. La cultura mexica contaba con una religión de Estado. Aquí el primer choque. Los españoles también tenían una religión de Estado. Ambos culturas van a tener una religión que es opuesta entre sí. En el caso mesoamericano, tenemos que la religión y la magia van de la mano. Aquí otra contraposición, porque para los españoles y para los católicos en sí, la magia es herejía, es algo del diablo, algo que no se le puede permitir. Mientras que para los mexicas la religión va de la mano con esos actos mágicos religiosos. Algo que pues hoy en día conocemos, por ejemplo, la brujería, cosas así. Alterar el orden común mediante pócimas y demás. Y pues bueno, de hecho los mexicas, sus sacerdotes también eran magos y al mismo tiempo eran médicos. Tenían el arte de curar, algo así como lo que hoy en día conocemos como chamanes. Y en la cultura mexica, según nos dice Alfredo López Austin, los dioses mesoamericanos deben ser alimentados o de lo contrario mueren. Aquí los dioses no son eternos si no se les procura. Tienes que alimentarlos. ¿Y con qué se les alimenta? Pues con sangre. En la mayoría de las religiones, la sangre es un elemento que sirve para mantener el equilibrio entre lo divino y lo profano, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ese es un elemento de la cosmovisión mesoamericana en general. Y pues aquí vemos otro choque, porque justamente cuando llega Hernán Cortés y ve este tipo de actos de matar a otras personas, pues dice, no lo asimila, lo ve como algo pagano, como una idolatría que debe ser castigada. Por otro lado, Moctezuma II, que era el gran Tlatoani, gobernaba no solamente a los mexicas, sino a todo el imperio, que estaba compuesto por Tlacopan y por Texcoco. Son ciudades hegemónicas que en conjunto con Tenochtitlan gobiernan, pero no es fácil gobernar cuando son 3 ciudades hegemónicas. Sin embargo, Moctezuma era un gran personaje que logró dominar su territorio, dominar a las otras 2 ciudades hegemónicas y ampliar sus dominios a otros territorios.
Y posteriormente tenemos que se dominaban las rutas comerciales en todo el altiplano central, es decir, todo el centro del país, extendiendo sus dominios a la costa del Pacífico y a la del Golfo de México. Hay que entender algo, aquí en América, en los mesoamericanos, no les importaba dominar un pedazo de tierra, no les interesaba dominar al pueblo vecino como tal. Lo único que ellos querían dominar eran las rutas comerciales. Llegaban con una ciudad y le decían, te voy a someter, estás bajo mi dominio, puedes practicar la religión que quieras, puedes comerciar con quien quieras, pero me tienes que conceder dos cosas. Una, me concedes el control total sobre la ruta comercial por la cual estás. Y dos, me vas a entregar tributo en especie, aquello que en lo que tú te especializas en producir, me vas a otorgar una parte de ello. En cambio, los españoles no, ellos sí buscan una extensión territorial. Por algo conquistaron América, querían más territorios, más espacios, más kilómetros cuadrados. Entonces aquí vemos otra contraposición. Y otra cosa, el ejército aquí en Mesoamérica era formado por leva, es decir, por el campesino, por el artesano que era reclutado por la élite gobernante para luchar. Los únicos, lo que hoy conocemos como guerrero águila o guerrero jaguar, eran trajes que solamente podían ocupar la élite gobernante, los nobles que tenían cierta preparación militar, pero en general el ejército está formado por leva. Y pues bueno, el resultado del encuentro. Y es importante entender a cada personaje en su contexto y acontecimiento histórico. Se va a dar una guerra de religión de dos civilizaciones, con dioses completamente diferentes que se van a enfrentar entre sí. Los españoles van a querer imponer su dios judeocristiano y obviamente los mexicas no lo van a permitir. Para los dos es importante la religión. Por algo Hernán Cortés, cuando destruye cada ciudad, dice en sus cartas de relación, dice, destruí la mezquita de tal pueblo. Para ellos la mezquita eran todos estos edificios idólatras que no correspondían al dios judeocristiano. Y pues bueno, ambas civilizaciones están dispuestas a matar en nombre de sus deidades. Hay que entender este aspecto religioso porque realmente tuvo una importancia, no fue una idea romántica. Realmente estos hombres estaban dispuestos a matar al prójimo con tal de defender su religión. Y pues bueno, con esto termino, Fabián. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fausto, por tu presentación. Claro, las religiones también tuvieron ahí bastante que ver, ¿no? Tuvieron mucha intervención de diferentes maneras. Se destruían los templos y se construían iglesias encima para intentar ahí someter de diferentes maneras a los diferentes pueblos que aquí existían. Seguimos leyendo algunos de los comentarios. Mandan saludos a Fausto, saludos por ahí también para mí. Muy creativa la presentación, muchas gracias. Los compañeros se han esforzado mucho, les encanta la historia. También les invitamos a que hagan preguntas, vayan generando alguna preguntita que quieran llevar a cabo a alguno de los comentaristas para retomarlas al final y que nos den tiempo para que se den las respuestas, ¿vale? Bueno, sin más pasaremos con la siguiente mirada. Esta está a cargo del compañero Carlos Prado. Él realizó sus estudios en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su principal interés radica en la historia de la ciencia en México, específicamente en el siglo XX. Trabajó en la coordinación del Palacio de Minería en el área de museografía y conservación del patrimonio. Ha combinado el trabajo de divulgación de la ciencia y la historia con la docencia en distintas instituciones educativas. En la actualidad, es docente del proyecto Pilares. Su mirada se llama Los infaustos días, la caída de México Tlatelolco. Sin más, compañero, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, encerraditos en su casa, disfrutando la cuarentena. Bueno, yo les preparé un pequeño escrito y le puse por días, los infaustos días, la caída de México Tlatelolco. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue ni triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Esta es una frase de Jaime Torres Bodet que se encuentra inmortalizada en una placa en la Plaza de las Tres Culturas, a espaldas del Templo Mayor de Tlatelolco. Rescata la importancia del pueblo tlatelolca, casi olvidado en los mares del tiempo.
Tlatelolcas y Tenochcas eran hermanos. Tenían una relación donde el hermano mayor nunca reconoció la importancia del menor hasta que las circunstancias desesperadas lo orillaron, y más allá de reconocerlo, tuvo que depender totalmente de él. Emigraron juntos de su mítico Aztlán, pero siempre diferenciados. Tenían el mismo Dios que los hermanaba eternamente, Huitzilopochtli. ¿Quién era, pues, el pueblo elegido por el Dios? Pues dependía de a quién se lo preguntaras. Se sugiere, retomando las fuentes, que Tlatelolco, en el lugar del montículo de arena, se fundó en el año de 1337, 13 años después de Tenochtitlán. Sus orígenes con Tenochtitlán los hacían pares, pero ambos siempre buscaron la diferencia. Las circunstancias hicieron que los tenochcas dieran el paso para erigirse como una potencia, cuando se rebelaron contra los tepanecas. Y estas mismas circunstancias arrastraron a los tlatelolcas, aliados de Azcapotzalco, a verse por primera vez derrotados y sometidos por su hermano. Los que empezaron como arrimados en el lago de Texcoco, pronto fueron los señores de la Nahua. Los tenochcas con la guerra y los tlatelolcas que parecían tener designios divinos para el comercio. No faltaron las alianzas entre las dos ciudades si el fin era de mutua conveniencia, pero tampoco faltaron las discordias. El rompimiento definitivo se dio en el año de 1473, cuando Tlatelolco se encontraba gobernado por Moquihuix y Tenochtitlan por Axayaca. Los chismes sobre la gota que derramó el vaso son muchos. Entre ellos, el mal aliento del hermano de Axayaca, que estaba casado con el Tlatoani de Tlatelolco, por la violación de 9 jóvenes vírgenes tlatelolcas a manos de tenochcas. Quizás todo tengan algo de verdad. El caso es que los tenochcas tenían claro el camino que su imperio debía de seguir y compartir su isla no entraba en sus planes. Si Moquihuix inició la guerra, Axayaca la terminó y de una forma que dejó bien claro quién era el hermano mayor de la isla. Axayaca siguió a Moquihuix, al laboratorio de Huitzilopochtli, donde se había escondido. Ahí lo mató y lo arrojó hacia abajo del templo. Dejó los sesos embarrados en el piso. Una vez saqueado ciudad y mercado, se impuso el pago del tributo, consistente en una parte por cada 5 que vendiesen en el mercado. A partir de la derrota, el Tlatoani de Tenochtitlan designaría al gobernante de Tlatelolco, poniendo unos fuertes grilletes en las manos del pueblo tlatelolco. Todo lo anterior para aclarar que lo que cayó el 13 de agosto no fue Tenochtitlan, fue México Tlatelolco. Durante los últimos días del Imperio Mexicano serían los tlatelolcas, los que ya sabían lo que eran las penurias de la derrota, los que resistieron a sangre y fuego hasta el último hombre la incursión de la alianza cortesiana. Era pues la situación de los tlatelolcas cuando alcanzó el destino a la civilización mexica. El diplomático encuentro entre Moctezuma y Cortés no duró ni un mes, y cuando el conquistador español rompió el protocolo y secuestró en su propia casa a Moctezuma, este arrastró a su desgracia a Itzcuatzin, señor de Tlatelolco. Muertos el mismo día, arrojados a algún canal de Tenochtitlan, su muerte fue la declaración de guerra que ambas partes estaban buscando. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, se entronizó como el nuevo Tlatoani. Este repudiaba a los españoles desde su llegada. Apenas pudo, organizó un ataque frontal contra los invasores, encuartelados en el palacio de Axayaca. De igual forma, sabía de un peligro latente, que los tlatelolcas podían aliarse con los españoles debido a sus viejas rencillas. Así que determinó que, después de años de sometimiento, se nombrara un nuevo Tlatoani en Tlatelolco. Sería un hombre que tendría sangre noble tenochca y tlatelolca, Cuauhtémoc. Además, este Tlatoani debía de ser el encargado de dirigir las fuerzas de ataque contra los españoles, afianzando así la alianza que tenían los tenochcas y los tlatelolcas. La noche del 13 de julio de 1520, como bien sabemos, los mexicas tuvieron su oportunidad para vengar todas las afrentas que Cortés y sus aliados habían hecho en la ciudad sagrada de Tenochtitlan. Los españoles vivieron en carne propia las penurias de la derrota y por unos días estuvo en vilo la aventura de conquista. Llevó meses a Cortés planear y ejecutar su regreso a Tenochtitlan. Lo primero que hizo fue fortalecer sus alianzas con los pueblos sometidos a los mexicas. Otra gran decisión del capitán español fue la manufactura de bergantines. Además, mandó hombres a Cuba y Jamaica para abastecerse de cañones, armas y caballos. Logró que varios jefes militares españoles provenientes de Cuba, que tenían la orden de arrestarlo, se unieran a su causa. Poco a poco se encontró al mando de un ejército formidable.
Mientras tanto, en Tenochtitlan las cosas no iban tan bien. Una enfermedad desconocida había empezado a menguar la fuerza de los mexicas. En cuestión de días, la viruela tomaba la vida de quien la padeciera. Uno de los tantos que sucumbió ante el Cocolitzli fue el Tlatoani Cuitláhuac, al final del mes de noviembre de 1520. Su muerte precipitó la decisión de nombrar un nuevo Tlatoani. Este sería un Tlatelolca, sería Cuauhtémoc. Si bien el joven Tlatelolca tenía la sangre y los méritos para ser Tlatoani, la decisión se tomó con miras de unificar la ciudad. Así como un día los dos habían salido juntos del mítico Aztlán, ahora los dos hermanos se enfrentarían al invasor. Cuauhtémoc se preparó para el regreso de las fuerzas del conquistador. Reconstruyó y fortificó la ciudad. Intentó por todos los medios formar alianzas y conservar el favor de los pueblos que ya tenían sujetos los tenochcas y que cada vez eran menos. Cortés tomó la ventaja estratégica de la ciudad y la usó a su favor. El plan estaba claro. Aislaría a los mexicas dentro de su isla. Durante los primeros meses del año de 1521, sometió a todos los pueblos ribereños con el fin de cortar las rutas de aprovisionamiento de alimento. No fue fácil, pero al final lo logró. Logró su objetivo. La hambruna provocada por la enfermedad se agravó por el sitio, pero los mexicas estaban dispuestos a soportar y se lo dejaban claro al conquistador. En reiteradas ocasiones rechazaron la propuesta de rendición proclamada por Hernán Cortés. En cambio, se mostraban orgullosos y confiados en obtener la victoria. Para marzo ya estaban listos los bergantines. Se alistaron con cañones para comenzar el sitio de Tenochtitlan. El ejército aliado español se multiplicó y se alistó. El 30 de mayo comenzaron las hostilidades dentro de Tenochtitlan. La ciudad estaba rodeada, atacada por norte y sur. El primer objetivo era adueñarse de las calzadas. Comenzó una guerra de resistencia inhumana de ambos lados. Cada metro se defendía con la vida de decenas de guerreros. Los bergantines mostraron su valor. Se convirtieron en los amos de la náhuatl y llevaron la lucha a las calles de Tenochtitlan. Los españoles lograron destruir el acueducto que proveía de agua dulce a la ciudad y agravaron la condición de sus habitantes. Un día los españoles ganaban una sequía con un esfuerzo bárbaro y al otro día los mexicas se la quitaban y los hacían retroceder. Se peleó calle por calle, casa por casa. Mientras que los españoles iban con la orden de eliminar a sus contrarios, en su mayoría los mexicas capturaban a los españoles y sus aliados indígenas para ofrecerlos en sacrificio en el templo mayor de Tenochtitlan. Las cabezas de los sacrificados eran enseñados a los europeos antes de la batalla, a manera de burla y para inferir miedo. Pero la enfermedad y la escasez pronto hicieron mella en la población de la isla. Las fuerzas aliadas hicieron retroceder a los tenochcas. Ocurrió lo impensable. Al parecer, a mediados de junio, cayó Tenochtitlan cuando cayó su templo mayor. Las fuerzas mexicas se replegaron a la tierra de su Tlatoani Cuauhtémoc. Tlatelolco acogió lo que quedaba de Tenochtitlan y se convertiría por primera vez en su historia en la capital del imperio. Para los tenochcas fue un traspié sin precedente. No solo perdieron su capital, su hogar y su templo. Tenían que refugiarse con su hermano menor. Y no fueron pocas las burlas y reclamos de los tlatelolcas a los tenochcas por la, desde su punto de vista, cobarde huida. Los mexicas aprendieron a hacerle frente a las armas de los españoles. Cuauhtémoc ordenó forrar de empalizadas las orillas de la isla, evitando que los bergantines se acercaran a tiro de cañón. Además, se comenzaron incursiones nocturnas donde se veían favorecidos por el mejor conocimiento del terreno y protección que la oscuridad les daba de los arcabuces. Los tambores de guerra sonaban día y noche. El desgaste de los españoles iba creciendo. Cortés no calculó que la guerra durara tantos meses. Las bajas de la alianza se contaban en miles. Españoles e indígenas eran pasados al filo de la obsidiana, ahora en el templo mayor de Tlatelolco. 75 días duró el sitio en la isla. 75 días de guerras, de derrotas y victorias, de hambre y sed, muerte y su olor. Una peste que hacía imposible respirar el aire. Hombres y mujeres mexicas defendieron con uñas y dientes el último resquicio de una civilización, de un imperio y de una religión. Las crónicas posteriores a la conquista relatan las penurias y la muerte que se sucedió. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, como teñidas, y cuando las bebíamos es como si bebiéramos agua de salitre. Los de Tlatelolco defendieron su ciudad hasta lo imposible.
El centro de la ciudad, el Templo Mayor, fue tomado por Pedro de Alvarado. La batalla se enfocó entonces hacia el barrio de Tepitón, donde Cuauhtémoc tenía sus aposentos. Los mexicas no parecían tener la intención de someterse. La guerra no podía continuar. Cortés sabía que la única forma de terminar con la resistencia del pueblo mexica era capturar a Sutlatoani. El palacio residencia de Cuauhtémoc fue tomada, pero él no se encontraba ahí. Los españoles se apoderaron del barrio de Tepitón. A pesar de eso, la batalla continuó. No se daba tregua ni de uno ni de otros. El 13 de agosto de 1521, correspondiente al día 1 Coatl del año Cali del mes Xocotl Huitzil, se terminó. No está muy claro lo que ocurrió. Se logró capturar a Cuauhtémoc, a su familia y a sus capitanes. Se dice que fueron capturados por un bergantín al mando de García de Olín, cuando el grupo de nobles trataba de llegar a tierra firme. Ese mismo día, el Tlatoani mexica fue presentado frente a Cortés, donde hoy se levanta la Plaza de la Conchita en Tepito, en el barrio de Tepito, y sentenció su lapidaria frase que daba fin al imperio mexica. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado a defender mi ciudad. Ya no puedo más, y vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Tome ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él. Fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el Tigre, la Gran Águila, el Gran Guerrero. En el año 3 Casa fue conquistada la ciudad. Pero el destino del Tlatoani estaba en manos de Cortés y este tenía otros planes para él. Mientras tanto, se dio el violento éxodo de los habitantes de Tlatelolco. Tuvieron que soportar la revancha de los tlaxcaltecas y demás contingentes aliados. La peste de la muerte era inmunda e insoportable, tanto que era imposible ocupar algún lugar en el islote de los mexicas. Los europeos, con su botín y sus aliados, se replegaron a Coyoacán y empezó otra historia. Ahí termina el escrito que preparé para el día de hoy sobre la toma de Tlatelolco, y más que la caída de Tenochtitlan, lo que conmemoramos hoy, pues es la caída del imperio y de la civilización mexica, la civilización de los mexicas, ¿no? Y ya por último, a terminar, pues como venganza para seguir con este estado de revanchismo que tenían los tenochcas y los tlatelolcas, pues como dice el arqueólogo Salvador Guillén, que es el encargado de la conservación de la zona arqueológica de Tlatelolco, Tlatelolco pudo conservar su nombre, algo que Tenochtitlan no. Tenochtitlan ahora es un recuerdo en la historia y un recuerdo para conmemorar nada más. No es una historia viva como lo sigue siendo Tlatelolco hasta nuestros días. Pues muchas gracias por invitarme a esta reunión. Muchas gracias, Carlos. Muy emotiva, sin duda, esta narración que realizaste, ¿no? Nos pusieron en algunos momentos tensos y los pelos de punta de cómo iba ocurriendo. John Rabbit, ¿qué haces aquí otra vez? Por favor, producción, sáquenlo, por favor. Tranquilo, lo que pasa es que estoy aprendiendo con cada una de las cosas. A mí me encantó lo que nos contó Carlos, estuvo súper emocionante. A ver, ¿qué fue lo que te gustó más? Pues a mí lo que me gustó fue la narración de cómo fueron paso a paso los últimos momentos de Tenochtitlan y sobre todo de Tlatelolco. ¿Ya ves cómo sí aprendí? Bueno, mira. Bueno, sí pusiste atención, yo ya me estaba enojando, la verdad. No te preocupes. Oye, yo también he estado viendo los comentarios de Facebook, ¿eh? Bueno, pues ya que estás aquí, ayúdanos a leerlos, aunque sea, a ver, ¿qué te parece? Primeramente, lo que estoy viendo es que hay un chico que se llama Carlos, que dice, ¡arriba los Velázquez! Yo creo que ha de ser descendiente de Velázquez, el que estuvo por aquí en México en la conquista, ¿no? No lo sé, podría ser. Oye, mira, también te mandan saludos. Oye, quiero hacer una mención, porque la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México también está retransmitiendo esto que estamos haciendo en Pilares. ¡Qué emoción! Y tú aquí metiéndote así como si nada. Perdón. Bueno, John Rabbit, pues ¿qué te parece si aquí mencionan que les gustaría más tiempo? Lamentablemente el tiempo es poco. Les invitamos a hacer preguntas para que al final los compañeros puedan responderlas.
Y pues sin más, John Ravi, ¿qué te parece si presentamos la siguiente mirada? Órale, pero yo no sé quién sigue, así que tú sigue. Ok, yo me encargo. Para la siguiente mirada tenemos al compañero Luis Reyes. Él es licenciado en Historia y Maestría en Estudios Latinoamericanos, concluida por la UNAM. Se vinculó a la historia marítima durante el periodo del virreinato. Trabajó 5 años en el INA y actualmente colaboró en aspectos operativos en el programa Pilares dentro de la Subdirección Operativa Centro y Oriente. A esta mirada él le llamó Mirada de dos mundos, en torno a la conquista de Tenochtitlan. Sin más, Luis. Gracias, Fabián. Disculpen un poco de fallas técnicas tuve. Y sí, buenas tardes a todos antes que nada. Y gracias a todos aquellos que nos están siguiendo ahorita en esta transmisión en vivo. Y sí, tratando de retomar parte de la presentación que ya hizo Fabián, quisiera sí manejar ahorita algunos lineamientos que voy a seguir a lo largo de esta charla, ponencia, para mostrar un poco el objetivo de la misma, ¿no? Y sí, Fabián ya ha mencionado de que trataré de dar un poco las miradas de dos mundos en torno a la conquista o la caída de México en Tenochtitlan, pero yo quisiera también hacer como que un poco el énfasis de que también voy a tratar, más que miradas, un poco la visión, la postura, o lo que nosotros también podremos entender un poco como las leídas en torno a las crónicas de la conquista. Y a grosso modo, sí podemos entender de que podemos manejar las crónicas del viejo mundo y las crónicas del nuevo mundo. En este sentido voy a tratar de delinear algunas características generales, tanto de los del viejo mundo como los del nuevo mundo, para al final tratar de aterrizarlas, sí, a la fecha coyuntural que ahorita nos hay aquí, ¿no? Que es la caída de México Tenochtitlan en 1521. Muy bien. Tal cual, lo que nosotros podemos entender un poco como las miradas, las visiones del viejo mundo, es lo que aquí les voy a plantear como aquellos conquistadores cronistas, preferentemente militares, que en el caso aquí de lo que más tarde se configuraría como el Nuevo Mundo, América tal cual, o la Nueva España, sí podemos encontrar la figura de nuestra izquierda, que es de Hernán Cortés, o la de la derecha, de Bernal Díaz del Castillo, o para el caso peruano, que más tarde se consolidaría como tal cual el virreinato, podemos encontrar a Pedro Cieza de León. Ellos tres van a tener así como que ciertas similitudes en el sentido de que la mayoría de sus discursos siempre van a estar enfocados en primera persona, y si bien existirá la postura de la religión verdadera, de la correcta cristiana, también ellos van a hacer grandes dedicatorias en sus obras a los reyes de España. Y esto con el sentido, o mejor dicho, con el objetivo de que una vez terminadas las labores de conquista que ellos iban a relatar y participar también, ellos pretenderían obtener privilegios y méritos de sus acciones. Vamos a tener que, en el caso de ellos, un poco más para Bernal Díaz del Castillo y el propio Cortés, sí se les otorgarían encomiendas, tanto en tierras, un poco en tributos, en cuanto a algunos productos, o incluso de trabajo físico, o lo que podemos entender como esclavos indígenas naturales. Eso es lo que nosotros podríamos entender como el primer tipo de cronistas del viejo mundo, es decir, los militares. Ahora bien, también podemos presentar ya como Fausto lo hizo bastante mejor, un poco la conquista religiosa, que en este sentido yo sí quisiera hacer un poco énfasis de que, a diferencia de los primeros cronistas que fueron preferentemente militares, muchos de estos cronistas religiosos no siempre fueron partícipes directos de los hechos que relatan. Es decir, como en el caso que tenemos a nuestra derecha, de Fray Bernardino de Sahagún, él llegó a la Nueva España prácticamente 10 años después de la caída de México Tenochtitlan. Y tal vez el ejemplo más radical que podríamos encontrar de una crónica indirecta es la de Francisco López de Gómara, quien en su Historia General de las Indias, él prácticamente nunca fue partícipe, nunca ni siquiera vino al Nuevo Mundo. Él siempre se quedó presente en España, en la península, y realmente la escritura de su obra se la debe a otras crónicas que él consultó en su tiempo, o incluso los escritos o las charlas que tomó de Cortés, un conocido que tuvo.
En este sentido, vamos a tener que, como nuestro personaje de la izquierda, que es Diego de Landa, este tipo de cronistas, en general, el discurso se va a enfocar un poco más hacia lo religioso. Es decir, toda la conquista, las labores de sometimiento a estos pueblos prehispánicos, ellos las justificarían en torno a la fe verdadera, la fe cristiana. Entonces, en ese sentido, las obras de ellos sí iban a ser muy completas, en el sentido de que sí iban a manifestar así como que primero varios libros dedicados al mundo, a la cosmovisión, a los usos y costumbres de los indígenas prehispánicos, y posteriormente sí iban a hacer mucho el énfasis de la labor de ellos a partir de la conquista religiosa como promotores y evangelizadores de la verdadera fe cristiana, ¿no? Ahora, lo que aquí me gustaría comentarles es la otra cara de la moneda, es decir, el otro tipo de cronistas que en este sentido podemos identificar como la mirada del nuevo mundo. Es decir, los cronistas sometidos, los cronistas vencidos, que en este sentido nosotros podemos aquí identificar a partir de tres personajes. El de la izquierda es Francisco Chimalpaín, el de el centro tal cual es Hernando Alvarado Tesosomoc, los dos son para el contexto novohispano, y el de la derecha es Felipe Huamampoma de Ayala, él es un poco para el contexto peruano. Ellos tres, como cronistas indígenas, sí vivieron poco después de la conquista de sus mundos, al menos los dos novohispanos, y en el caso de Felipe Huamampoma Ayala, él era muy pequeño al tiempo que se dan las labores de conquista. Y en ese sentido, ellos un poco de manera similar, tal vez a los conquistadores militares, sí pretendían en sus escritos cierta reivindicación de algunos privilegios y méritos, en el sentido de que los tres pertenecieron a familias nobles privilegiadas antes de la llegada de los españoles, que obviamente tras el sometimiento de sus pueblos, sí se verían en cierto modo mermados. Y es a partir de estas crónicas, de estas memorias, de estas relaciones, que ellos van a tratar de reivindicar ya como vasallos españoles ante el rey de España, aquella postura anterior que ellos tuvieron, y que como vasallos que tomaron el nombre de pila castellano, fueron bautizados, y como en el caso de Tesosomoc, que incluso se muestra a la usanza de un español, es decir, un indio ladino, ellos ya pretendían, como buenos vasallos, tener una cierta reivindicación y privilegios dentro de su sociedad. ¿Okay? Ahora vamos a tratar de mostrar el otro tipo de cronistas del Nuevo Mundo, que aquí vamos a manifestar como los cronistas mestizos. En este caso, a diferencia de los anteriores, estos ya van a tener dentro de su sangre cierta mezcla, que preferentemente mantendrían por parte de la línea materna la herencia indígena y por parte de los padres un poco más el legado hispano. En el caso de ellos, que tenemos aquí a la izquierda, el caso de Fernando de Alba y Xochitl, para el contexto novohispano, y de la derecha de el Inca Garcilaso de la Vega, sí tendremos que la mayoría de sus obras iban a ser un poco similares a las de los indígenas, a los cronistas indígenas, en el sentido de que también ellos provenían de familias nobles indígenas, que al momento un poco más avanzado, en el siglo XVI e inicios del siglo XVII, ellos pretenderían escribir también para tener reivindicación como buenos vasallos ante el rey de España. En ese sentido, tanto los cronistas indígenas, tal cual como los mestizos, sí iban a rescatar la grandeza de su pasado prehispánico a partir de los libros, pero en sintonía con los religiosos, sí iban a hacer así como que un énfasis en la última parte de sus obras de la importancia de la conquista y de la traída por parte de los españoles de la verdadera religión y de los reyes de España. Ahora bien, si nosotros queremos aterrizar estos dos casos en la fecha que hoy día nos trae aquí, que es la caída de México Tenochtitlan, sí hay innumerables fuentes y sobre todo cronistas que nos pueden dar pauta de esto, pero yo sí quisiera al menos ejemplificar dentro de cada una de estas dos visiones dos textos que aquí mostramos. El de la izquierda es el de Fray Bernardino de Sahagún, que aquí se le está dando el nombre de la historia general de las cosas de la Nueva España, que en su momento también fue identificado como el Códice Florentino. Este libro, si bien es un poco más como que la postura o la mirada del viejo mundo a partir de un religioso, de un franciscano, sí vamos a tener que la primera parte de los dos tomos prácticamente de esta obra sí van a estar totalmente dirigidos al pasado prehispánico, tanto la visión del mundo, los usos, costumbres, tradiciones, rituales, dioses, enfermedades, animales, vegetación,
que conciernían a los mexicanos de aquel, bueno, prehispánicos tal cual. Y en ese sentido sí va a ser un libro bastante extenso y que en la segunda parte, es decir, el último libro, el libro 12 de esta obra, sí la dedicaría para un poco más consolidar y confirmar su postura religiosa de la fe cristiana. Y lo que podemos nosotros rescatar como algo muy valioso de este libro, que también lo identificamos como el Códice Florentino, es la labor que tuvieron los informantes, es decir, las fuentes directas que consultó Bernardino de Sahagún para llevarlo a cabo. Y eso fue de que los informantes eran nobles estudiantes indígenas del convento de Tlatelolco, con quien él tuvo contacto directo, eran sus estudiantes, y a ellos los utilizó como intermediarios para llegar a otros nobles y ancianos indígenas del Valle de México. Una vez que compiló toda esta información, la plasmó a lo largo de 3 tomos y 12 libros, que es lo que conocemos tal cual como la historia general de las cosas de la Nueva España o el Códice Florentino. Eso es así como que la visión del viejo mundo, pero a partir de un religioso y con fuentes indígenas. Ahora, en el lado de la derecha, tenemos un compendio que tal cual conocemos como la visión de los vencidos. En sí, tal cual como su subtítulo lo dice, son relaciones indígenas de la conquista que compiló el historiador Miguel León Portilla. En sí, podemos considerar que si bien no es una fuente directa de primer orden, al ser un compendio de documentos directos de tanto de cronistas, relaciones o algún otro tipo de códices escritos por indígenas, en ese sentido sí podemos considerar esta fuente como la postura, la mirada de los indígenas en torno a la caída de México Tenochtitlan. Y sí, digamos que entre una y otra sí se podrían complementar de cierto modo, en el sentido de que tanto, bueno, mejor dicho, una de las fuentes que utilizó León Portilla para la visión de los vencidos fue precisamente el Códice Florentino, es decir, la historia general de las cosas de la Nueva España. Y sí, si bien Carlos ya nos dio así como que una buena charla, plática acerca de lo que ocurrió en esos días, yo creo que digamos que si algún usuario o ahorita gente que nos sigue quisiera interesarse más adelante en estos últimos días de Tenochtitlan, sería genial para que los trataran. Y bueno, yo hasta aquí me quedo y les agradezco la atención. Hasta luego. Muchas gracias, compañero Luis, por traernos estos 2 textos como referencias importantes de este proceso. Ya nos corresponderá a cada una echarles una ojeadita, aunque sea, ¿no? Para conocer un poco más de la historia de este país. Bueno, leyendo un poquito más los comentarios, ahí felicitan, excelente presentación. Ya tenemos una preguntita, por ahí la vamos a recopilar para al ratito hacerla. Felicidades al compañero Luis, ahí mandan también felicidades a Carlos, que les gustó mucho la presentación, por ahí de Diego Efraín Cabrera Cantera, desde 8 años. Muchas gracias, Diego, qué bueno que te gustó. Por ahí también ya hay otra preguntita, a ver, ahorita la realizamos, si tiene idea del ejército. Tenemos unas recomendaciones, vientos camaradas, 5º centenario, me parece que de los fabulosos Cadillacs, si no me equivoco. Buena canción, ahí nombrando la matanza alienígena, ¿no? Mencionan los fabulosos Cadillacs. No hay nada que celebrar, mencionan. Y nos recomiendan el libro de las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Sin duda un documento más que sin duda es imprescindible para tener otra mirada acerca de este proceso, ¿no? que impactó a este continente. Bueno, sin más, pues seguimos con la última de las presentaciones para que al final podamos leer todas las preguntas y nos dé un poquito más de tiempo. Es el turno de la compañera Daniela Marmolejo Cerda. Ella concluyó sus estudios en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de interés se centra en enfermedades e instituciones hospitalarias en la Nueva España. Realizó su servicio social en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional y después se desempeñó en la catalogación hemerográfica y pictórica del siglo XX. Actualmente se desempeña como docente en la Brigada de San Simón Ticumac, impartiendo asesorías en historia y alfabetización. Su mirada se llama La Ciudad de México tras la conquista, los primeros años. Estoy a la palabra, compañero. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todas y a todos los que siguen esta transmisión en vivo.
esperando se encuentren muy bien. En esta breve plática les hablaré de manera muy general de cómo se fue estructurando la Ciudad de México como capital del Virreinato de la Nueva España tras su caída en 1521 en manos de los españoles, y de quiénes eran los actores sociales que convergían en este espacio. Es importante mencionar que es un proceso bastante complejo, lleno de permanencias y cambios, pero sin duda un episodio muy importante en nuestra historia. Podríamos comenzar por imaginar cómo era la ciudad en esa época. Quizá, y como referente inmediato que tenemos desde nuestro presente, pensamos que toda ella tenía terreno firme. Sin embargo, la Ciudad de México Tenochtitlan era una ciudad de carácter lacustre, con islotes, chinampas, canales, calzadas y rodeada de 5 grandes lagos. Por el sur encontramos el lago de Xochimilco y Chalco, al este el lago de Texcoco y al noreste Xaltocan y Zumpango. Tras la conquista militar, lo primero que se comienza es un proyecto urbano para emplazar en Tenochtitlan y en Tlatelolco la nueva ciudad de los españoles. Se comienza a limpiar la urbe de todos los cuerpos muertos en batalla y de los que murieron a causa de las enfermedades que habían traído los españoles. Se derriban los centros sagrados, los teoli, que son los templos, siendo el más importante Templo Mayor, y también todas las construcciones aledañas donde vivía la nobleza mexica, para construir ahí mismo una nueva ciudad con un orden religioso y político diferente. Es la misma población conquistada a quien se le ordena la destrucción de la que fue su ciudad. Imagínense el impacto tan brutal que esto significó para la población que sobrevivió, el tener que derribar y reutilizar las piedras en nuevas construcciones tan diferentes y tan alejadas de sus referentes culturales. En primera instancia, es Hernán Cortés quien gobierna con el título de capitán general. Pronto se reúne un cabildo español, es decir, un conjunto de personas formado por los demás conquistadores que acompañaron a Cortés, para también formar parte de las decisiones de este nuevo gobierno. Entre ellos, se empiezan a repartir grandes terrenos por toda la zona. La primera traza que se hace de la ciudad se le encomienda a Antonio García Bravo, quedando en forma de retícula, es decir, como un tablero de ajedrez. Este patrón se repetirá en la fundación de otras ciudades dentro del amplio territorio del virreinato, pero dentro de la ciudad se van a respetar y dejar las grandes calzadas de México Tenochtitlan, la de Tepeyac, la de Nonualco, Tenayocan, la de Tlacopan, que ahora está Cuba, y la de Iztapalapa. Así como a estas calzadas, también se les dejó dentro de la ciudad las acequias, que eran pequeños canales que comunicaban a la ciudad y por donde llegaban mercancías y abastos. A estas alturas, era evidente que se temía por un alzamiento de la población nativa, y por ello se recluyó a Cuauhtémoc y algunas descendientes de Moctezuma en las casas de Cortés en Coyoacán. A menudo se cree que los españoles gobernaron de manera directa sobre el grueso de la población indígena. Sin embargo, se fue nombrando un gobernador indígena en la ciudad para controlar la misma mano de obra, el tributo y el abasto de alimentos. Pues recordemos que una de las estrategias de los conquistadores para sitiar la ciudad fue cortar el suministro de agua potable que venía del acueducto desde Chapultepec y el suministro de comida que venía desde Xochimilco. Los primeros años comenzaron a llegar a la ciudad más españoles con el fin de habitarla, y algunos de ellos desempeñaban actividades comerciales. Estos se empiezan a reunir en gremios, es decir, se agrupan conforme su oficio. Tenemos por un lado a los herreros, a los plateres, a los mercaderes, etc. Estas mujeres y hombres que llegan comparten un espíritu profundamente católico y se organizan y agrupan en cofradías, que son grupos de creyentes que se reúnen para el culto de algún santo o virgen o advocación religiosa,
o también para el ejercicio de obras piadosas. Hernán Cortés funda los dos primeros hospitales de la ciudad, el de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, que hasta la fecha sigue en pie y funcionando, y el primer hospital de San Lázaro para tratar el mal de la lepra que ya se hacía presente. Muchas de estas familias que llegaban traían consigo esclavos de origen africano, que se ocupaban de labores domésticas y también de la mano de obra. En 1524 llega un sector muy importante en la sociedad novohispana, los primeros 12 frailes de la orden franciscana. Entre comillas, los primeros 12, porque junto con Cortés habían llegado unos pocos franciscanos. Estos hermanos religiosos, junto con otras órdenes que llegaron después, que fueron los dominicos, los agustinos y ya un poco más tarde los jesuitas, son los que llevarán a cabo la gran labor evangelizadora, la llamada conquista espiritual, término utilizado por el autor Robert Ricard, es decir, la conversión de las creencias religiosas de los pueblos conquistados por la fe católica. En 1528 llega Fray Juan de Zumárraga, que se desempeñará como el primer obispo de la ciudad y cabeza de la iglesia. Llegan también algunos funcionarios del rey de España, Carlos V, para cobrar los tributos y para estar al pendiente de cómo se va configurando el espacio y las autoridades. Y se comienzan a construir más edificios en lo que hoy es la ciudad de los españoles, cuyo corazón es la Plaza Mayor, lo que hoy es la plancha del Zócalo. Esta ciudad comprenderá entre 13 y 15 calles a la redonda. Todavía adentro, pero a orillas de su traza, se fundan los conventos de las órdenes religiosas. Alrededor de la ciudad española, a la que también se le denominará República de Españoles, se van a agrupar los barrios indígenas que conforman todavía en los primeros años el gran grueso de la población. Estos 4 barrios que rodeaban a la ciudad y a los que también se les llamará de manera general República de Indios, tendrán su nombre indígena y su nombre cristiano. Al suroeste encontramos Moyotlán o San Juan. Actualmente todavía a esta parte del centro se le sigue denominando San Juan de Letrán, y aquí se va a establecer el famoso Mercado de San Juan, que será en estos primeros años el mercado más grande de abastos para la ciudad. Por la parte sureste encontramos el barrio de Teopan o San Pablo. Al norte, por la parte oriente, está Atzacualco o San Sebastián, y al noreste, Cuepopan o Santa María. En los 4 barrios se repetirá el mismo esquema utilizado del centro de la ciudad española, solo que en menores dimensiones. Se constituirán pequeñas plazas compuestas por templos y palacios. A la par de que se van haciendo estas demarcaciones y se va configurando el espacio, el rey de España, por mandato, destituye de su autoridad a Hernán Cortés e instaura en 1527 la primera audiencia, es decir, designa funcionarios, un presidente y sus oidores, para ejercer funciones administrativas, gubernamentales y jurídicas sobre este territorio. No obstante, su presidente, Nuño Beltrán de Guzmán, fue acusado de cometer abusos y excesos contra la población indígena, por lo que se le remueve del cargo y se implantará una segunda audiencia. Esta gobernará la ciudad de 1530 a 1535, año en que llega el primer virrey Antonio de Mendoza, que es la figura que representará de manera directa al rey de España en estas tierras. Por otra parte, la presencia en la capital del agua fue un problema constante con el cual tuvieron que lidiar los españoles, pues destruyeron en batalla una parte de las obras hidráulicas hechas por los mexicas, como lo fue el dique de Nezahualcóyotl. Los diques eran barreras que contenían las aguas de los lagos para que no se mezclaran entre sí. Las aguas dulces que servían para el riego y que estaban al sur, con las más salobres que estaban al norte. Estas obras también servían para evitar inundaciones, que fue un problema bastante grave en la nueva ciudad. De las más severas
se produjeron en 1555, en 1580, 1603 y 1607, creando enfermedades y hambruna entre toda la población. A partir de esta primera inundación, las autoridades deciden edificar una barda de protección, o como lo llamarían los españoles, un albarradón. Un albarradón al oriente de la ciudad, en lo que hoy es San Lázaro. Posteriormente, para el siglo XVI, se toma la decisión de abrir un desagüe cuya obra estaría a cargo de Enrico Martínez. Aunque encontramos delimitada la traza de la ciudad española y a su alrededor los 4 barrios indígenas, esto no significó que se restringiera el paso de los pobladores, españoles, indígenas y negros, de una parte a otra. En la práctica, estas barreras se volvían invisibles para dar lugar a que los pobladores, en su conjunto, se mezclaran de manera cultural y biológica, dando pie al nacimiento de una sociedad mestiza de la que hoy por hoy somos herederos. Yo los invito a que repensemos nuestra historia y a que dejemos de verla con esta mirada constructiva donde hay buenos y malos, pues aquellos que la hicieron fueron hombres de su tiempo, movidos por distintos intereses y en circunstancias específicas. Y bueno, quiero mostrarles en esta imagen el mapa de Nuremberg. Se publicó en 1524 como un anexo de la relación de las cartas de Cortés y es el primer mapa de la ciudad. Como es una aproximación al espacio, encontramos que no es exacto, ya que tendríamos que girarlo a 90 grados a la izquierda para que más o menos concuerde con los puntos cardinales. Pero vale la pena mostrar algunos detalles. Del lado izquierdo vemos lo que viene siendo el acueducto de Chapultepec, que traería el agua potable desde tiempos de los mexicas hasta tiempos coloniales. Y a la derecha se encuentran unas casas tipo castillos, que serían las casas de Cortés en Coyoacán, con un estandarte imperial de Carlos V con el águila bicéfala. Y en el centro del mapa encontramos esta imagen que representa el centro del Templo Mayor. Podemos ver los cráneos, que viene siendo el Zompantli, y unas inscripciones en latín donde dice Templo de los Sacrificios y Cabezas de los Sacrificios. Y pues es solamente una muestra para justificar esta conquista por parte de los españoles, el poder llevar la verdadera fe a este pueblo y a este territorio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Daniela. Muy interesante también. Todas las miradas, cada una nos ha dado un panorama distinto acerca de cómo fue este proceso. Tenemos aquí todavía otros comentarios. Felicidades, también nos mencionan ahí a Enrique Dussel para algunas lecturas de recomendación acerca de la decolonialidad. Ha habido una línea muy prolífica acerca de la colonialidad desde el continente latinoamericano. Teóricos latinoamericanos muy importantes, Rubén Zabaleta, Dussel, Aníbal Quijano, etcétera, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntitas que nos gustaría rescatar. Todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces seamos breves, compañeras expositoras, para poder responder las más que podamos, ¿vale? La primera pregunta mencionan: si la caída de Tenochtitlan o la derrota de los mexicas fue por la alianza entre españoles e indígenas, ¿por qué prevalecieron los valores o cosmovisión de la cultura española? ¿Hay alguna que quiera responder esta pregunta? Se la repito. Si la caída de Tenochtitlan o la derrota de los mexicas fue por la alianza. ¿Tú, Carlos? Ok, Carlos. Sí. Bueno, esto sería como un punto de vista. Hay varios factores. Acuérdense que hubo una epidemia muy grande en esa época que diezmó la población, o casi el 80-70% de la población indígena murió a raíz de esa epidemia.
¿no? Y también hay cosas muy claras. Bueno, desde mi punto de vista, sí, es la religión de los mexicas era una religión violenta. Si te están ofreciendo una religión con un Dios con un poco más de misericordia y y con un poco más de trato, digamos, menos violento, tú te inclinarías hacia esa postura, ¿no? Eso es como un punto de vista, ¿no? Y también le dieron la oportunidad con el tiempo de que los españoles se organizaran, y ellos estaban muy bien organizados para una conquista, ¿no? Ya lo habían hecho con los territorios musulmanes en España, y sabían cómo implementar gobiernos, y que esos gobiernos implementaran acciones para convertir a la población local al cristianismo, ¿no? Ahí la religión, como nuestro compañero Fausto lo menciona, pues jugó un papel muy importante. Tu micrófono, micrófono. Muchas gracias, Carlos. John Rabbit, ¿qué haces aquí? Pues es que yo quiero participar de nuevo. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, ¿qué te pareció? ¿Quieres leer algún comentario? ¿Quieres ayudarnos a realizar una pregunta de las que se llevaron a cabo? Sí, yo quiero hacer una pregunta que hizo Daniel Gallegos Montoya. Él dice, ¿se tiene idea del tamaño de cada uno de los ejércitos enfrentados en la toma de Tenochtitlan y Tlatelolco? ¿Alguien sabe el tamaño de esos ejércitos? ¿Tienen alguna Pues si idea? quieren, yo también un poquito, no sé mucho. Se habla de 80,000 contingentes indígenas, de aliados indígenas, y alrededor de 600, 500 españoles estiman. Esto, acuérdense que es muy variable porque son crónicas, esto nos lo cuentan los españoles en sus crónicas, y estas crónicas ellos tenían que ensalzar, adornarse, ¿no? Y entonces cuando se contabilizan las cifras que da Hernán Cortés o que da Bernal Díaz del Castillo, pues ellos van a exagerar quizás un poco la presencia de los contingentes indígenas, ¿no? Así que siguiendo las fuentes, 80,000, que es un ejército gigantesco, ¿no? Es un ejército monstruoso, ¿no? Y también, como nos comentó nuestro compañero Fausto, el ejército por parte de los mexicas no se puede contabilizar porque no todos eran ejército, no todos eran soldados de profesión. Lo que sí podemos decir que es cuando cayó Tenochtitlan, pues toda la población participó en la guerra, ¿no? Son hombres, mujeres, los niños que ya tenían oportunidad de hacerlo, todos se vieron involucrados en esa batalla, ¿no? Y en ese momento, México, Tenochtitlan y México, Tlatelolco, eran una de las ciudades más grandes del mundo en cuestión de habitantes. Tenían alrededor de 200,000, 215,000 habitantes, o sea, era una ciudad gigantesca, que quizás ningún español había visto una ciudad tan grande como la que se encontró en Tenochtitlan. Y fue el choque, ¿no? Entre dos ejércitos, pues, realmente gigantescos. Muchas gracias, Carlos. Me ha parecido muy interesante. Ya ves, Fabián, él sí sabe, pero bueno. Él es historiador. Claro. Hay aquí otra pregunta más. ¿Te parece si la digo, John Rabbit? Va, tú dila. Perfecto. A ver, mencionan aquí otra pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Se puede considerar a la conquista de Tenochtitlan una guerra santa? Bueno, Pues yo quiero Fausto. responderla. Si lo vemos con los valores de la Edad Media, sí puede ser vista como una guerra, entre comillas, santa, porque pues estás buscando expandir o defender la fe católica en nuevos territorios. No obstante, si lo vemos desde el contexto de la conquista, yo considero que ya no sería una guerra santa. ¿Por qué? Porque la Tierra Santa era Jerusalén y no América. Más bien, América era ese territorio incipiente, ese territorio virgen en el cual podías hacer germinar la religión católica, pero no como tal es una Tierra Santa. Si me explico, sí es importante entender la diferencia entre una y otra cosa. Eso es lo que puedo decir.
Gracias, Fausto. Ujú. Si alguno quisiera comentar algo más acerca de esta pregunta, adelante, Sí, sí, sí. Luis. Sí, quisiera solamente hacer un agregado de que sí, más que lo que ahorita comentaba Fausto, yo creo que también lo podemos un poco complementar en el sentido de que sí, fue un mundo nuevo totalmente en el cual ir distribuyendo la religión cristiana. Y en ese sentido también lo podemos contextualizar con lo que hacia 1517 empezó a ocurrir en Europa, que fue la Reforma Protestante, que en los años subsecuentes incluso llevó a guerra, separación de imperios, y que en el punto de vista ibérico, tanto de los portugueses como de los españoles, sí fue muy importante mantener el bastión del Nuevo Mundo, en el sentido de lo que ellos consideraban como la fe verdadera cristiana católica en este sentido, sí pudo ser así como que un gran bastión de difusión en cuanto a lo que ellos consideraron, ¿no? Ok. Gracias, Luis. ¿Puedo hacer John otra Rabbit, pregunta? adelante, John Rabbit, ya que estás aquí. Estoy viendo aquí a alguien que escribió y pregunta, a ver, este está difícil, vamos a ver, se va a llevar un buen premio quien la resuelva. Dice, ¿cuáles fueron las diferencias fundamentales entre la conquista de México, Tenochtitlan, a la del Imperio Inca? A ver, ¿quién puede? ¿Quién puede? Las diferencias. Por favor, nuevamente repite la pregunta, perdón, estaba un poco... ¿Puedes decirnos cuál fue la diferencia entre la conquista del Imperio Inca y de México Tenochtitlan? Ok, sí, para empezar, fue tardía la del Imperio Inca, en el sentido de que prácticamente la conquista que se lleva a cabo es a partir de México. Todos los conquistadores llegaron desde México, a partir de las costas del Mar del Sur, del Pacífico, empezaron a generar expediciones a lo largo de los años 20, 30, que poco a poco, al ir encontrando la ruta hacia el sur, llegarían a aquel nuevo territorio. Y también tenemos en cuenta de que las condiciones allá eran fisiológicas, bueno, naturales, eran más difíciles, digamos un poco más montañas, los terrenos más abruptos, por momentos desiertos incluso, y en ese sentido, digamos que más atrincherados los incas en aquel sentido, sí hicieron más difícil la caída, en este caso, por las condiciones diferentes, ¿no? Algo así. Muy bien, muchas gracias, Luisito. Gracias, Luis. ¿Alguien más quisiera comentar algo acerca de estas preguntas? Sí, no, yo quisiera complementar, Fabián. Sí, algo que sí. podemos anexar también es que en el caso de los incas, la sociedad estaba bien organizada y se apoyaron por otros pueblos vecinos. Aquí sí hubo una alianza y sí se organizaron previo a la invasión por parte de Pizarro, que fue como el Hernán Cortés de aquel lugar. Y pues cosa que aquí en el Imperio Mexica no pasó. Cuauhtémoc, conforme pasaba el tiempo, cada vez iba perdiendo más apoyo de otros pueblos. Incluso la única forma en la que los incas pudieron derrotar a el imperio, en la que los españoles pudieron vencer a los incas, fue asesinando al Tlatoani de aquellas tierras. Pues de otra forma no lo hubieran podido lograr. Es lo que puedo comentar. Gracias, Fausto, gracias. Hay una más. Mencionan, ¿qué lengua hablaban en Tenochtitlan? Esa me parece que la pudieran responder. ¿Sí, Carlos? Hablaban náhuatl, ¿no? Que es la lengua, que todavía es la lengua más hablada por las comunidades indígenas de México. Sin embargo, también había barrios, así como ahorita hay barrios de personas que son de Oaxaca, personas que son de Chiapas, pues también en Tenochtitlan había barrios de gente otomí, gente zapoteca, gente era una ciudad cosmopolita en ese sentido, ¿no? Había barrios dedicados a cada una de las, digamos, pueblos indígenas que poblaban el territorio de Mesoamérica. Muchas gracias, Carlos. Oye, y también quiero darle las gracias a todos los que han escrito. Por ejemplo, está Lilia Velázquez, Eric Medina, Manuel Romero, Rodolfo Pontepila, Angélica María, Sofía Jiménez, Gisela Álvarez. Ay, por cierto,
El doctor Rodrigo Vega dice, Carlos, que a ver cuándo das tus avances, que no te hagas. Y te manda también a ti saludos, Luisito. Dice que estás igualito. También está aquí Anita Herrera, Joel Rangel, Evelyn Cedillo, Sofía Ayala, Benjamín Alejos, Aurelio Oliva, Eva Capri, Angie Sanlue, Rosa Mary Rodríguez, Gail Silva y más y más y más. Oye. Mira lo que dice aquí Olga López. Dice que eres un moderador muy malhumorado. Podemos omitir ese comentario, John Rabbit. ¿Qué? No es cierto. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotras. El día de hoy has aportado bastante. Vamos a leer los últimos comentarios que nos quedan. Ya nos estamos a punto de cerrar. Menciona aquí, no fue guerra, fue invasión, más que guerra santa. Considero que fue una guerra de conquista para expandir el territorio, materias primas y generar condiciones óptimas para el desarrollo del naciente capitalismo. ¿Se sabe una última más? ¿Se sabe qué medidas tomaron para contener las epidemias que hubo? Muy breve, 1 minuto, compañeros, y cerramos. Ya existía una especie de vacuna. En realidad al principio no hubo tal erradicación, tanto así que les comenté que murió mucha de la población indígena, que eran los que no tenían esa enfermedad en su historia, de su historial genético, por así decirlo, ¿no? Y fueron los que se vieron más afectados. No, se detuvo por la geografía, pero en realidad llegó hasta Perú la epidemia. Antes de que llegaran los españoles a los territorios de Perú, ya había llegado la enfermedad, ¿no? Se propagó por todo el continente americano, incluso antes de la presencia de los españoles. Ya cuando llegaron las órdenes religiosas, después sí ya se empezó a hacer un precedente de las vacunas, que era se enfermaban con un poco de enfermedad en las pústulas de una persona que ya había sido contagiada por esta enfermedad, se le ponía a los indígenas, a los que no tenían ¿cómo se dice? La enfermedad, y esa fuera la forma en que se tenían los mexicas, los pueblos indígenas intentaron con algunas plantas, algunos productos en las fuentes nos dicen, ¿no? Que intentaron crear algunas cremas para ponerlas en el cuerpo de los infectados, pero pues en realidad no funcionó. Muchas gracias, Carlos. Pues estamos ya cerrando. ¿Quisieras dar unas palabras de despedida, John Rabbit? Hay todavía más preguntas. Si los comentaristas pudieran ahí responder en el Facebook personalmente, les agradeceríamos mucho. Desgraciadamente ya no tenemos tiempo. John Rabbit, ¿quisieras dar algunas palabras de despedida? Pero pues rápido, no te tardes tanto. No, está bien, está rápido. Les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy. Les agradecemos a todos los expositores, a que me maneja por atrás, y a todos los que estuvieron visitándonos, y sobre todo, qué bueno que estén interesados en estas cosas y que difundan, busquen videos, también tengo yo videos, y muchos saludos a todos. Gracias por todo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos les haya gustado esa transmisión en vivo, que la historia sirva para esto, para remembrar muchos acontecimientos, en especial que fue el inicio tanto del mestizaje, ¿no? El surgimiento de México, así como países latinoamericanos, pero también de la opresión de muchos pueblos originarios, ¿no? Tomando las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya 500 años de la larga noche, desde que empezó este suceso, todavía unos siguen ahí oprimidos, ¿no? Y también podemos remembrar a través de esto también las luchas históricas de resistencia que han dado muchos de los pueblos. Actualmente el Ejército Zapatista, en Cherán, en Bolivia, con un golpe de Estado actualmente, parece que el racismo sigue presente, ¿no? Entonces, que esto nos ayude para poder retomarlo, para poder visibilizar todas estas luchas, resistencias, y para recordar un poco de nuestra historia como país. Les agradecemos y hasta luego.